sesión, y luego le enviamos el consciente al shopping y trabajamos entonces con lo que es la dinámica inconsciente de la persona. ¿Cómo? Y hasta que de acá sale el reequilibrio bioenergético sugerido, bueno, a nivel emocional, físico, distinto. Pueden medir variedísimas cosas, como ya hemos visto, de ondas cerebrales, disfunciones de distintos tipos, y luego equilibrado. Una de las funciones que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, trabajamos mucho con psicólogos, con gente que trabaja en recursos humanos, coaching, es justamente el neuroquantum coaching, que es un coaching integral para la calidad de vida, donde asociamos una monitorización inconsciente de las funciones vitales de la persona con el emocional y todo, con las dinámicas inconscientes. Entonces el cambio del coaching, que es un cambio esencialmente de actitud mental, etcétera, lo articulamos con lo que son las mensuraciones y el trabajo inconsciente, utilizando, integrando psicoterapias breves distintas. Son los tipos de variables que podemos probar, que van desde lo análisis de los traumas. A nivel de un enfoque general, ¿qué podemos ver? Riesgos potenciales, eso es cuál es el perfil de riesgos crónicos y agudos de la persona. La respuesta, creo que hace poco, pues en electroacupuntura, en qué hacemos. Equilibrio de los meridianos, qué puntos están más desequilibrados para hacer una terapia complementaria en esos puntos específicos, y luego el acceso por monitorización de la respuesta inconsciente a distintas patologías, qué es lo que es prioritario, qué puntos son todavía necesarios. Es decir, hay toda una dinámica de análisis consciente e inconsciente en cada uno de estos procesos. Tengo lo que es el Centro de Control Anti-Aging, que trabaja en estos niveles, por ejemplo, muy interesante, no solo spas, como todo lo que son cirujanos de rejuvenecimiento y embellecimiento. Tenemos un análisis de la reacción de edad energética, edad de los tejidos y la edad metabólica general, que se evalúa con los distintos factores que pueden estar en la base de estas desregulaciones. Y allá estamos en las causas de las cosas también ya. Sí, por favor. Dos consultas. Uno, por ahí le leí hasta astrología. Sí. Entonces, es más el enfoque holístico, más el enfoque de los meridianos, que son conocimientos orientales que en el mundo occidental no calzan muy bien. Entonces, una pregunta es, ¿qué respuesta ha habido en el mundo occidental, más bien, digamos, Estados Unidos, respecto a estas cosas? Y lo otro, edad energética. ¿Es posible determinar la edad energética de alguien, por ejemplo, que tenga 50 años y a través de este instrumento se diga, tú tienes energía de 30 años? ¿Es posible eso? Muy bien. Ok. Entonces, las dos cuestiones. La primera cuestión, acá, como les dije, es una evaluación total. O sea, todo lo que son cálculos posibles sobre la persona, vamos a ver que hace una evaluación, por ejemplo, de los traumas, las edades probables de los traumas, con los conflictos emocionales, las memorias físicas donde están asociados, y hace un análisis del perfil emocional crónico, emociones agudas, emociones asociadas a una lectura de la columna, en fin, es multidimensional, por eso puede ser utilizado por una infinidad de gente profesional que lo quiera utilizar de un punto de vista o de otro. Esto por lo que es de la astrología, otro tipo de cálculos que pueden hacer, biorritmos, por ejemplo. Por favor. Entonces, por ejemplo, cálculo de biorritmos, ese tipo de información, que es una información que está disponibilizada porque programas matemáticos de cálculo no hacen mensuración ninguna. Por otro lado, lo que, digamos, eso es lo mismo, o sea, cuando tenemos determinados patrones de respuesta, nosotros los vamos a evaluar en función de esos patrones, que es la reactividad energética, sería ese, de los tejidos, la respuesta es esta. Y esto está asociado a estudios que son hechos, entonces se hace la comparación simple, estadística. ¿Cuál es la base de esto? A lo mejor esto le puede ayudar más. La base es, yo hago al inicio lo que se llama una calibración. ¿Qué es la calibración? Es, yo mido cuál es la respuesta mediana de esta persona. Por eso puede venir una persona que viene de un juego de fútbol o de una sesión de meditación.
la mido y acá saco una curva, una Gauss, una curva normal estadística, pura. Y allá tengo una media, desvíos estándar, un desvío estándar 68% de la población, dos desvíos estándar 98%, en fin, técnicas estadísticas normales, ¿no? Y a partir de ahí esa es mi base de cálculo. Y estará un poco más bajo, pero no importa, porque estoy midiendo la persona en este momento, el aquí y ahora. Esta es la base. Entonces, lo que hago con todo lo demás son patrones que tengo y análisis estadística de la respuesta que yo doy, que está dentro de un desvío patrón o dentro de qué desviación estadística me da de ese patrón. Y es a través de eso que se hacen todas estas evaluaciones. Pero, concretamente, ¿es posible determinar la comilla, edad energética de la persona? Si yo tengo una respuesta, por ejemplo, del tipo de respuesta eléctrica, y aquí estoy midiendo las variables eléctricas son 200 y picos, como respuesta galvánica de la piel, o sea, son patrones que combinan eso, y cuando yo mido un grupo de 100 personas, este es el patrón básico de la que tiene 32 años, o sea, siempre existe, no existe una norma, o sea, no es digital, pum, 92.3, pero están entre el 86 y el 95.2. Ese es el tipo de enfoque que tenemos acá. Pero más difícil que la pregunta que viene es decir, ¿y cómo hago la evaluación, por ejemplo, del perfil emocional? Y esa es una historia que yo creo que es algo muy interesante. A ver si tenemos, bueno, nutrientes, minerales, eso es más sencillo. La matriz de test de alergias es interesantísimo porque muy rápidamente, sí. Yo tengo la misma pregunta que él. En cuanto a, por ejemplo, aquí en Chile, a lo mejor se da en institutos privados, pero se va a dar, por ejemplo, en el centro de FONASA que está aquí en una comuna. Entonces, si se da en Estados Unidos, ¿se da en centros privados o se da, por ejemplo, en hospitales? Ajá. Como la quiropraxia que está en Estados Unidos, pero no está muy poco, o yo nunca he visto, en hospitales, o en el sistema de gobierno. Entonces, y la misma pregunta es, la reacción de los médicos en cuanto a este tipo de terapia, porque algunos sí dicen que es muy buena, pero para que se magnifique un poco más en este sentido. Muy bien, perfecto. Yo vine, la última vez que había estado en Chile fue en el 98, hemos hecho una conferencia de la Unión Europea sobre los proyectos de investigación y desarrollo en tecnologías avanzadas para la salud y la educación. Y era justamente para enseñar lo que era la tecnología europea, porque muchas veces estaba muy presente la tecnología estadounidense. Y después de eso, ahora es curioso, y les cuento una pequeña historia de por qué pasa, por qué soy yo europeo, estoy aquí, ¿no? Hay una razón muy especial. En la Segunda Guerra, cuando terminó, tuvimos una separación, el muro de Berlín, ¿y qué pasó? Tuvimos todo un desarrollo en los países del este de lo que es la medicina energética. Barata, de acceso masivo, con pocos recursos económicos, y tuvimos en el 44, con las financiaciones de las fundaciones Carnegie, Rockefeller, todo lo que es la investigación bioquímica, sobre todo basada en el cancro y cáncer inicialmente. ¿Y qué pasa? Se quedaron dos mundos con dinámicas distintas. Ahora, ¿cuál es en este momento que está pasando? Europa, la Unión Europea empezó por 5 países, vamos en 29. Y se está elargiendo hacia el este. ¿Qué pasa? Hay una ley en la Unión Europea que todo el país que entra no puede perder nada de su patrimonio cultural y tecnológico. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros estamos absorbiendo todo este patrimonio cultural, científico y tecnológico de los países del este, que se están integrando, y entonces en Europa tenemos una coexistencia de estos distintos tipos de tecnología, enfoques, de salud, de bienestar, de todo eso. Que en América todavía están en otro lugar, ahí, no, o sea, ahí le ponen que holístico arrinconado allá, punto, que en cuanto esté ahí no pasa nada y tal, pero no se metan acá, eso es salud, es otra cosa. Entonces, son enfoques muy distintos, ¿no? Y claramente, o sea, si me dice, claro, yo conozco y le puedo dar referencias de muchos médicos con buenas referencias de su práctica clínica en Canadá y Estados Unidos. Pero está claro que hay una resistencia muy grande, y la mayor parte, yo le diría que más de un 50%,